cumplen 129 años de la creación de nuestro partido. Tenemos el partido más antiguo de toda Latinoamérica. Un partido que desde sus orígenes buscó la protección de los derechos humanos de todas las personas y a su vez luchó por la inclusión y por principios de no discriminación. Yo estoy orgullosa de ser radical. La Revolución Radical de 1893 tiene por objetivos las elecciones libres, sin fraudes ni proscripciones, la moralidad administrativa y el reconocimiento y la organización de los partidos políticos. Con su suicidio, Alem nos deja un aporte. En su carta póstuma nos indica el camino a seguir a los radicales. El que se rompa pero que no se doble. Y en adelante los que quedan nos enseñan una convicción hasta el fin, a todo trance, y encierran una posición sin ambigüedades, priorizando el interés general por sobre el particular, fundamentalmente en la acción de gobierno. Los partidarios de Alem, a su muerte, se reorganizaron junto a Bernardo de Irigoyen y controlaron el Comité Nacional. Hipólito Yrigoyen, con su postura intransigente y en minoría en su oposición al acuerdo, disuelve el 29 de septiembre de 1897 la única estructura real que tenía el partido, que era el Comité de la Provincia de Buenos Aires. No obstante, la Unión Cívica Radical estaba gestando una nueva revolución. Durante los años 1903 y 1905, Hipólito Yrigoyen reorganiza la Unión Cívica Radical y encabeza la tercera revolución. Esta vez, su impronta es la creación de comités a lo largo y ancho de todo el país para nutrir a la política de ideas y pensamientos del pueblo y a su vez hacer participar al pueblo en política. Su doctrina se basa en el régimen y la causa. El régimen gobernante era corrupto y fraudulento, sistema político que obligaba a los hombres a vender sus votos. La causa, el pueblo. Por lo tanto, los enemigos de la causa son los enemigos del pueblo. Con ese discurso, Hipólito Yrigoyen gana adeptos en todo el país y la Unión Cívica Radical se convierte en el primer gran partido de masas de la República Argentina. Sáenz Peña, parte de la élite gobernante en ese momento, accede a pactar con Yrigoyen la sanción de una ley que garantizara voto universal obligatorio, secreto solo para varones adultos. Ellos estaban confiados de que los números no le daban para un triunfo a Hipólito Yrigoyen. En 1911 es sancionada la ley Sáenz Peña y el sufragio universal, secreto y obligatorio es el resultado de la lucha revolucionaria del Partido Radical que encabezó Leandro N. Alem, continuó Hipólito Yrigoyen y permitió así elegir por primera vez en la historia argentina un presidente. Hipólito Yrigoyen es el primer presidente radical y además es el primer presidente elegido por el pueblo en elecciones libres y sin fraude. Su gobierno fue ejemplar, impulsó las primeras leyes de beneficios sociales para los trabajadores, para los retirados, impulsó la educación pública a través de la reforma universitaria, la fundación de más de 3.000 escuelas y creó YPF, primera empresa de exploración y explotación petrolera estatal. La fórmula Marcelo T. de Alvear Elpidio González gana los comicios que se realizaron el 2 de abril de 1922, asumiendo el 12 de octubre del mismo año. Alvear, que se desempeñaba como embajador argentino en Francia, había sido elegido como candidato por Yrigoyen. Durante su gobierno, la economía argentina alcanzó la situación más próspera que jamás haya tenido en su historia. El PBI por habitante para 1928 alcanzó el sexto puesto entre los más altos del mundo. En 1922 el Estado asumió un rol de envergadura nacional con la creación de las empresas YPF. Fue designado como director el general Enrique Mosconi. La creación de YPF se concretó a pocos días de haber asumido a Alvear. Mosconi era partidario de nacionalizar la explotación del petróleo, es decir, estatizar a través de YPF su extracción, destilación y distribución.
Fue propuesto durante el gobierno de Irigoyen, pero se concretó en el de Alvear. La nacionalización del petróleo era un signo de soberanía económica para nuestro país. Las empresas extranjeras intentaron obstaculizarlo. Sin embargo, el proyecto de nacionalización fue una bandera para todas las presidencias radicales. En una nación que estaba cimentando sus bases, el radicalismo irrumpe en la vida política argentina, haciendo hincapié en el bien más preciado para la condición humana, la libertad de elegir, la libertad de decidir, la libertad de innovar. Y lo hace posible con democracia y con derechos, tanto al inicio del siglo XX como en sus finales. Por eso es el único partido que mantiene en vilo este elemento esencial, la defensa de las libertades públicas, la defensa de poder decidir y de poder tener derechos frente a cualquier avasallamiento. En 1927, durante la gobernación de Aldo Cantoni, junto a su hermano Federico Cantoni, se reformó la Constitución sanjuanina, siendo uno de los antecedentes fundamentales de la actual Constitución Nacional Argentina. Entre las medidas se incluía el voto femenino. San Juan fue la primera provincia en permitirlo, y la esposa del gobernador, Rosalina Plaza de Cantoni, fue la segunda mujer en votar en la Argentina, siguiendo los pasos de Cecilia Grierson, que lo había hecho en 1911. 6 años más tarde, San Juan tendría la primera legisladora del país, Emar Acosta. En abril de 1928, las mujeres sanjuaninas fueron las primeras en emitir su voto. Hipólito Yrigoyen, otra vez junto a Francisco Beiró, ganaron en las urnas la segunda presidencia con más de la mitad de los votos en todo el país. En esta segunda presidencia, Irigoyen tenía planes, de los cuales no fueron tratados por el Senado por culpa de la férrea oposición de los conservadores y de los radicales antipersonalistas. Dentro de estos planes estaba la nacionalización del petróleo, el desarrollo vial, la marina mercante y la creación del Banco de la República. Sí se pudo sancionar la ley de jornada laboral, en las cuales regulaba el trabajo de los trabajadores tanto público como privado, que eran 8 jornadas de 8 horas diarias o 48 horas semanales. Esto quedaban exentos los trabajadores agrícolas, entre otros. También se pudo sancionar la explotación agropecuaria. Con ella se reformaron los mecanismos tradicionales de arrendamiento al fijarse la obligatoriedad del contrato escrito y la duración de los contratos. A pesar del gran triunfo y el gran caudal de votos que llevó a la segunda presidencia a Hipólito Yrigoyen, la violencia política de los conservadores derrotados y la crisis económica de la depresión del 29 llevó que el 6 de septiembre de 1930 se lograra el primer golpe de Estado. La crisis económica del año 29 de Estados Unidos puso en evidencia la dependencia económica de la sociedad argentina. Eso trajo aparejado la baja de las exportaciones de los productos agropecuarios y las protestas de los grandes terratenientes y opositores desde la sociedad rural argentina. En el ejército, el general Uriburu encabeza la conspiración, junto a opositores al gobierno y agrupaciones nacionalistas y fascistas, y acompañado también por el general Agustín P. Justo y la Legión de Mayo. El 6 de septiembre de 1930, entonces se produce el golpe de Estado y el derrocamiento de don Hipólito Yrigoyen. Esto hace que Uriburu tome provisionalmente la presidencia y comande las acciones del Colegio Militar de rebelión. Hipólito Yrigoyen es trasladado y detenido a la sede número 7 del Regimiento de Artillería de La Plata y luego es confinado y encarcelado en la isla Martín García durante 1 año y 3 meses, injustamente sin tener un proceso judicial. A su regreso, ya anciano y enfermo, don Hipólito vuelve a la casa de su hermana, ya que había perdido todos sus bienes personales durante la gestión pública. El 3 de julio de 1933 fallece a la edad de los 81 años, el primer presidente electo por la ley Sáenz Peña. Tras su fallecimiento,
es acompañado por una nutrida y numerosa y popular manifestación que no había tenido precedentes en la ciudad de Buenos Aires. En 1935 se crea Forja. El 29 de junio de ese año, un grupo de jóvenes radicales disidentes conforman la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina. Entre esos radicales se encuentran Arturo Jauretche, Homero Mansi, Juan Fleitas, Luis de Lepiane, Gabriel del Mazo y Raúl Scalabrini Ortiz. Su ideología profundamente irigoyenista se plasma en los cuadernos de Forja. Rescatan el irigoyenismo y lo oponen al segmento más conservador y los antipersonalistas de esa época. Intentaron rescatar las banderas de la defensa de la soberanía nacional. En 1936 se realizaron las elecciones en la provincia de Córdoba para elegir gobernador. De allí surgió el primer gobernador radical en la historia de esa provincia. Amadeo Sabatini era nuestro candidato, quien en ese momento se identificaba con la línea personalista del partido. Su gestión se caracterizó por luchar por la justicia social, impulsó la reforma agraria y tenía un lema en ese momento que era agua para el norte, caminos para el sur, obviamente de la provincia. De esta manera creó la dirección hidráulica en la provincia y empezó la construcción de varios diques en la misma, entre ellos el dique de Cruz del Eje. De esta manera sentó las bases para la industrialización de la provincia de Córdoba por la energía eléctrica. En 1945, la UCR conforma una alianza con diversos partidos políticos, llamada Unión Democrática. El objetivo fue enfrentar la fórmula Perón-Quijano en las elecciones presidenciales de 1946. La misma se llamó unionismo. Luego en Rosario se constituye el Movimiento de Integración y Renovación con el fin de oponerse al unionismo que condujo al partido desde la muerte de Hipólito Yrigoyen en 1933. Sus principales constituyentes fueron Arturo Frondizi, Ricardo Balbín, Crisólogo Larralde, Moisés Levenson, Arturo Illia, entre otros. En 1951, el MIR impulsa la candidatura de Balbín Frondizi y en 1957 se disolvería para dar lugar a la UCR del Pueblo, liderada por Ricardo Balbín, y la UCR intransigente que encabezaba Arturo Frondizi, quien sería presidente en 1958. 1955. La Unión Cívica Radical adopta dos posturas. Por un lado, aquellos que proponen la alianza y la democratización del peronismo, y por el otro lado, aquellos que proponen su prohibición. Este enfrentamiento lleva a la fractura y al finalizar 1956 se crean dos partidos, la Unión Cívica Radical Intransigente dirigida por Arturo Frondizi y la Unión Cívica Radical del Pueblo dirigida por Ricardo Balbín. La Unión Cívica Radical Intransigente llega al gobierno en 1958 a través de la presidencia de Frondizi y la Unión Cívica Radical del Pueblo llega al gobierno entre 1963 y 1966 con la presidencia del doctor Arturo Illia. Ambos gobiernos fueron derrocados por golpes militares. El 1 de mayo, el general Aramburu entregó el mando al presidente electo por sufragio el 23 de febrero de 1958, Arturo Frondizi. En 1958, mediante la ley 14499, se dispuso que cada jubilado cobrará un equivalente al 82% de lo que era su salario. En 1958 se funda también el CONICET y junto con el INTA, fundado en 1956, se promueve la investigación científica rigurosa de acuerdo con los estándares nacionales. En 1959, con la sanción de la ley 14855, se le da autonomía a la UTN, que es la Universidad Tecnológica Nacional. En el 1960 y 1961 hubo un crecimiento del PBI en un 8 y 7,1% respectivamente. Esto se dio gracias a las inversiones extranjeras en el país, sobre todo en la rama industrial. En 1958 se fundó el SECBA, una empresa pública encargada de la producción, distribución y comercialización de la energía eléctrica. En 1962, Frondizi fue derrocado por un golpe de Estado militar. Tras el derrocamiento de Frondizi, Balbín impulsa la candidatura de Illia, gobernador de Córdoba, para las elecciones del 63, el cual es consagrado presidente de la Nación junto a Carlos Perete. Balbín desde el partido no puede evitar el aislamiento del gobierno radical, el cual es acosado por el sindicalismo peronista y las corporaciones económicas,
que finalmente impulsan un golpe de Estado en junio de 1966, encabezado por el general Juan Carlos Onganía. Fue un defensor de los derechos individuales y derechos colectivos. Por eso, en 1965 levantó la proscripción hacia el justicialismo. También creó el Consejo del Salario, donde en esa misma mesa sentó sindicatos, empresarios y al gobierno, con el fin de evitar la explotación de los trabajadores. Fue el creador de la ley de abastecimiento, para que no se puedan disparar los precios de la canasta familiar. Y sobre todo, fue el que impulsó la ley de patentes medicinales, donde se enfrentó a los grandes laboratorios. Pero si hablamos de Ilia, sobre todo hablamos de honestidad. Se murió pobre y no quiso aceptar que el Estado le dé la jubilación como expresidente. Y como en esa época fue derrocado por los militares. Educación, política educativa. ¿Cómo no hablar de don Arturo Illia? 1963, 12% del presupuesto nacional. 1964, el 17%. Y en 1965, el 23% del presupuesto nacional. Es el porcentaje más alto que cualquier gobierno le haya dado a la política educativa y la educación de este país. La Franja Morada es el brazo universitario del radicalismo. Desde 1973 conduce la Federación Universitaria Argentina. Durante la dictadura, su presidente fue Roberto Vázquez el Gallego. Una vez recuperada la democracia, en el año 1984, en la provincia de Tucumán, llevó adelante la normalización de la federación que la Franja Morada conduce hasta la actualidad. La multipartidaria, una excelente idea. 14 de julio, fecha emblemática si las hay, es la primera manifestación del UCR para darle forma a este proyecto. En el allá y entonces, 200 años antes, en la Francia se pedía libertad, igualdad y fraternidad. El radicalismo lo hizo propio. Pedía en ese manifiesto libertad contra la opresión de la dictadura, igualdad por los sectores más postergados y fraternidad para construir un frente con los trabajadores, los partidos políticos, los estudiantes, contra la concertación que proponía el gobierno militar y a favor de un gobierno elegido por el pueblo. Una anécdota en segundos: 30 de marzo del 82, tiros, persecución y muerte en las movilizaciones. 3 días después, vitoreábamos la vuelta a Malvinas. ¿2 pueblos? No, hay solo uno. El radicalismo lo supo guiar por el camino de la vida y de la paz. Con motivo del aniversario de nuestro partido, hoy me siento honrado de haber sido partícipe de esa epopeya que después de años trágicos de la Argentina, el doctor Raúl Alfonsín, hombre capaz, honesto, que hizo política con la gente, nos devolvió la democracia. Por eso los radicales nunca hemos perdido nuestros valores, nuestras convicciones y nunca hemos bajado nuestra bandera. Por eso seguiremos siempre representando a la Unión Cívica Radical, esa gran familia argentina que respetará siempre la democracia, y seguiremos adelante. El 30 de octubre de 1983, Raúl Alfonsín se convertiría en el primer presidente electo en la vuelta de la democracia en la Argentina. El 10 de diciembre de ese año asumiría la presidencia de la Nación. Su presidencia estuvo caracterizada por la defensa irrestricta de los derechos humanos. Durante su presidencia se creó la CONADEP y se llevó adelante el juicio a las juntas militares por violación a los derechos humanos. Pero lo más importante, Raúl Alfonsín consolidó la democracia para siempre, democracia que hoy en día seguimos disfrutando. Por eso, Raúl Alfonsín es el padre de la democracia argentina. Quiero recordarle algo que para mí fue fundamental. El doctor Alfonsín, el 15 de diciembre, mediante un decreto, ordenó juzgar a 9 militares de las 3 fuerzas de la última dictadura. El fiscal en dicho juicio era el doctor Julio César Estracera, quien en septiembre de 1985 realiza su alegato
diciéndole a los señores jueces que renunciaba a toda originalidad y que iba a utilizar una frase que ya no le pertenecía a él, porque le pertenecía a todos los argentinos. Y terminó diciendo: señores jueces, nunca más. María Florentina Gómez Miranda fue una abogada y política argentina de origen radical. Se destaca su labor parlamentaria en los periodos 1983 y 1991 y su rol en la lucha por los derechos de la mujer. Además presidió la Comisión de Familia, Mujer y Minoridad. Se destacan varios proyectos de ley como la Ley de Divorcio Vincular, la Patria Potestad y el derecho a la mujer a seguir usando el apellido de soltera luego de estar casada. 1987. El presidente Raúl Alfonsín enfrentaría su primera gran crisis militar desde la vuelta a la democracia. Un levantamiento armado luego que se rompa la cadena de mando constitucional. Los principales partidos políticos firmaron el Acta de Compromiso Democrático, oponiéndose así a la actitud de los militares y reconociendo el grado de responsabilidades en la represión. Una gran masa de ciudadanos se manifestaban en las inmediaciones del Campo de Mayo y en la Plaza de Mayo, hasta el punto que el conflicto era inminente. El domingo de Pascua, el presidente Raúl Alfonsín decidió trasladarse a Campo de Mayo. Fue ahí donde Aldo Rico depuso su actitud. Al volver a Casa Rosada, ante una multitud inquieta, en su discurso pronunció la recordada frase: la casa está en orden y no hay derramamiento de sangre en Argentina. Todavía sin haber digerido la derrota del 89, nos enfrentábamos a un menemismo que avanzaba con la idea de eternizarse en el poder. En ese contexto, y como un baldazo de agua fría, llega el Pacto de Olivos y la reforma de la Constitución. Me llevó años a entender que Alfonsín buscaba fortalecer la situación institucional. Él decía: yo les pido disculpas a todos por mis equivocaciones, pero tengan la seguridad que hay una pasión argentina que me mueve y que nada me va a convencer de que no es necesario seguir adelante. No me importan los votos, me importa el futuro de nuestros hijos. Durante el año 1996, Fernando de la Rúa es electo primer jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego, en 1997, se conforma un frente electoral con el FREPASO denominado La Alianza. Para las elecciones de 1999, Fernando de la Rúa es electo presidente de la Nación junto a Carlos Chacho Álvarez como vice. Durante la presidencia de la Rúa, los problemas económicos fueron notables dentro del país, llevando a su renuncia el 20 de diciembre del 2001. Luego de estos sucesos, la Unión Cívica Radical comenzó un proceso de reestructuración y fragmentación a lo largo de todo el país, conservando para sí algunas gobernaciones, presencia parlamentaria y algunas intendencias dentro de los límites de nuestra república. Transcurre el año 2015 y bueno, por suerte la Unión Cívica Radical tuvo que decidir su política de alianza en una convención famosa que sucedió por Gualeguaychú y la definición fue favorable a conformar una alianza política que pudiera dar fin al régimen del kirchnerismo. Y eso ocurrió. Algunos dirigentes entendieron que la política de alianza estaba relacionada con Massa, otros entendieron que estaba relacionado en la conformación final de lo que fue Cambiemos, y finalmente se impuso esa postura y pudimos derrotar, dando un batacazo histórico, a un régimen populista horrible que nos gobernó durante los últimos años.